Lo creas o no, ya ha pasado un mes desde que Geometry Dash fue retirado de los servidores de Google Play. El tiempo vuela y su creador ha optado por algunas acciones que no han convencido del todo a la comunidad, como por ejemplo la de atrasar el modo desafío a la 2.21, para así ganar tiempo y tener la 2.2 pulida y preparada para ello. No obstante, durante estos 30 primeros días en el limbo, RodTop ha estado comentando cosillas y mostrando pequeños vídeos a la comunidad, así que ¿qué tal si le echamos un vistazo por aquí? Y sí, sé que algunos posiblemente los conozcáis ya, pero para mi gusto prefiero esperar y tenerlo todo recopilado a subir 30 vídeos seguidos, así que dicho esto, comenzamos. Voy a procurar enseñaros absolutamente todos los teasers de manera cronológica y ordenada, y comenzamos con un par de clips que están relacionados con el End Trigger. El End Trigger, como su propio nombre indica, es un nuevo disparador que fuerza a terminar el nivel en un punto en concreto sin necesidad de llegar al final como estamos acostumbrados a ver. Además, en la parte izquierda del vídeo podemos ver dos barras de volumen, los cuales pues se corresponden con la música y los efectos de sonido del nivel en cuestión. El creador RodTop ha añadido estas barras para ayudar a los creadores a que puedan ir modificando como ellos quieran los volúmenes de sonido y de efectos, cosa en la cual vamos a profundizar mucho más tarde. Y como he mencionado antes, hay un segundo vídeo en el cual esto puede llegar a ser mucho más personalizable. RodTop nos comenta que vamos a tener la posibilidad de poder desactivar las opciones que vienen en el End Trigger por defecto y poder personalizarlo a nuestro gusto añadiendo nuestras cosas. Y es que uno de los objetivos de RodTop para esta actualización que lleva 35.000 años en desarrollo es que podamos personalizar la gran mayoría de cosas, solo que va a ser mejorado cuando tengamos una oportunidad de dar feedback, es decir, cuando salga esta. Por último, una observación que quiero añadir es que me gusta el hecho de que ahora el tiempo incluya 3 decimales. No sé si esto será para tiempos por debajo del minuto, pero que en mi opinión da muchísimo juego a la hora de hacer speedrun en el modo plataforma. Las cosas están yendo bien y que ahora sí que estamos muy cerca de la actualización. Paso, no voy a decir más nada. Total, que es una gran actualización, así que hay muchísimos cabos sueltos que hay que arreglar. Nunca más, repito, nunca más voy a estar creando algo tan grande. Sí, aún recuerdo, sabes que dije que la actualización iba a estar cerca y era hace 30 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seáis a lo que sería la primera review, finalmente, de Geometry Dash 2.11, esta preactualización que nos llevará a la 2.2 dentro de muy poquito. Vamos a continuar con el vídeo y lo que prácticamente es lo más destacable de esta actualización es que por fin Geometry Dash tiene efectos de sonido, como he mencionado anteriormente. Esto pudimos verlo por primera vez en la última sneak peek y es que evidentemente iba a ser raro un modo plataforma a lo Mario Bros sin tener estos efectos de sonido. Tengo un par de vídeos para vosotros relacionados con este tema. No hay mucho que comentar aquí, simplemente efectos de sonido que RodTop está probando y que si se lleva a cabo, Rob lo subirá a la nube para que nosotros podamos utilizarlo en nuestros niveles de monoplataforma. Eso sí, te voy a enseñar un vídeo que seguramente no hayas visto en ningún lado. Combinando triggers y con un poco de magia se recrean esos guiños a Mario Bros, donde si recoges monedas en un mínimo de tiempo podrás obtener una recompensa, que eso es prácticamente lo que ha faltado aquí. Por último, antes de cerrar con este apartado del vídeo, os voy a meter un clip extra que me parece a mí que encaja bastante bien. Un par de observaciones que tengo en este clip es que primeramente me gusta el hecho de que respawnéis de vuelta en el mapa si intentas sobrepasar los límites de este, además de añadir esa escena de confusión.
La segunda es el nombre del nivel, Tower 01006 o fase 6 del primer mundo. Esto podría ser perfectamente un vídeo grabado de antes a la sneak peek que hemos visto, ya que si superponemos ambos vídeos se puede apreciar que la escena es exactamente la misma, y como añadido, si Rob muestra que está en pausa antes de enseñarnos el gameplay, seguramente es que está hecho a propósito. Por último, se puede ver cómo la canción cambia manualmente cuando golpea el bloque, y es que no solo vamos a poder experimentar con los efectos de sonido, sino con la música también. Rob, como esto tenga copy, ¿me pagas la hipoteca? No, pero una cosa de este clip es que las texturas ya no se ven tan mal como antes, porque si nos vamos al editor y hacemos una prueba y lo reescalamos, podemos ver que se ven como puntitos, como que no tiene ese detalle como lo vemos en el clip, es decir, que las texturas evidentemente han sido bastante mejoradas. Y ya luego si combinamos la calidad que van a tener los niveles a partir de ahora con las cosas que se pueden hacer con los efectos de sonido, pues ya te puedes imaginar. Para el que no lo sepa o no se acuerde, os recuerdo que esta selección de sonidos estará subida a partir del servidor y se podrá acceder dentro del juego sin necesidad de que se actualice a la 2.21 o 22, sino que Rocktop lo pueda añadir a la misma nube. Esto se puede ver en la última sneak peek. Vamos a continuar con vídeos variados y estos son referentes al Keyframe System, el sistema de animación implementado, el cual podéis echar un vistazo al vídeo que hice hace tiempo. Aquí tenéis una demostración de cómo funciona. El vídeo es autoexplicativo, así que no creo que tenga que deciros nada, solo que añadir de la música de fondo. No obstante, os voy a mostrar otro vídeo de editor, que este sí que tiene información. Antes de explicarlo, por favor, echad un vistazo a la cantidad absurdísima de triggers que va a tener la actualización. Ahí se puede ver un poco, cambios de fondos, que si no sé qué, que si áreas, cosas que bueno, ya más o menos la gente puede saber por otros servidores privados. El kit de este vídeo es que ya no te hace falta copiar el bloque, cambiar el número de grupo, los triggers, reajustarlos, etcétera, etcétera, sino que solamente copias el bloque y el Build Helper hace el resto del trabajo. Una función que agiliza sin duda alguna la creación de niveles y que a los creadores les va a venir como anillo al dedo. Y a continuación vamos a ir con el último vídeo que tengo para vosotros. Parecería que tiene un trigger estático, pero lo que realmente está haciendo es moverse en base a los movimientos del jugador, por lo que si Rocktop cambiara de sentido, este seguramente también lo hará. Ahora bien, tantas funciones y cosas nuevas en esta actualización también podría acarrear consecuencias, sobre todo con el modo plataforma. Así que os muestro esta imagen que Rocktop ha compartido, en el que podemos ver un porrón de información en el lateral izquierdo. Esto, señoras y señores, es un modo de depuración. El motivo principal de esto es que así los creadores pueden ver y sobre todo acordarse de desactivar aquellos efectos que ya no se usen, ya que esto puede afectar al rendimiento si dejas cosas funcionando en el modo plataforma que ya no estén en pantalla. Esto es algo totalmente obligatorio en todos los juegos habidos y por haber, y como yo he desarrollado juegos también, os puedo ilustrar perfectamente con un ejemplo muy sencillo. Supón que estás jugando Cluster. Obviamente no ves todo esto que te estoy mostrando, sino que verás una porción, la cual es tu pantalla. Esto es lo que los desarrolladores conocemos como la view. Ahora bien, tú sabes que cuanta más información, más va a afectar al rendimiento. Entonces a ti no te interesa que la información que no se ve en la view permanezca ahí, por lo cual la eliminamos para aumentar el rendimiento.
Ahora bien, esto hay que saber hacerlo de manera correcta, porque en caso negativo te puede acarrear consecuencias, como el famoso Void Glitch de Pokémon Diamante y Perla, que con un poco de truco podrás ir por lugares en donde el mapa no le dio tiempo a cargar. En resumen, a partir de la 2.2 la culpa de que el juego vaya mal no va a ser por RobTop, no va a ser por el desarrollador, sino por los creadores de niveles, y este men realmente le dio la vuelta a la tortilla. Así que no solo os habéis enterado de lo último que ha hecho RobTop, sino que encima ahora sabéis cómo mejorar vuestros niveles en el futuro. Espero que me dejéis un like por la información que os he brindado. Gracias por ver, adiós, buenas tardes.